Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Y como anuncié en el bloque anterior, ya tenemos con nosotros nuestro próximo invitado, que más bien es parte esencial de este matutino Su Mundo. Estamos hablando de José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas y líder del movimiento político La Quinta República. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, y realmente un placer de estar aquí. Tú lo dijiste. Claro, yo no solamente soy un habitué de este programa, yo que eso tengo como mi casa. Sí, sobre sí. todo por lo temprano que siempre llega. Y usted que le gusta como con esa mentalidad y la genética del guardia, un hombre que es guardia, un intelectual, un historiador, o sea, Soto Jiménez es una figura que la conocemos en el ámbito como un hombre muy frontal, un gran analista de la historia, pero también con la disciplina del militar, del guardia bien formado. Soto Jiménez, en los análisis políticos que usted siempre hizo, sobre todo en periodos preeleccionarios, a veces uno decía, yo recuerdo que en un momento ante la reelección de Danilo Medina, usted hizo un análisis diciendo que la crisis económica que había en ese momento, creada por los temas de corrupción, etcétera, quizá lo mejor que hubiese ocurrido era que él se reeligiera. Porque esa crisis nada más la podía mantener el propio PLD, que se había encargado un poco de catalizarla, pero que ellos quizá era lo que tenían la cura en ese momento. Dijo algo así. Pero en este contexto de un presidente que tenemos que fue producto de una coyuntura especial, no estamos hablando de que fue un liderazgo el que ganó. Ganó una coyuntura política y estamos ahora frente a un tema de año preelectoral, pero también con un presidente que no se sabe si va o no va, con una situación muy especial. Usted está formando parte del frente opositor que encabeza el doctor Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es su análisis, su perspectiva frente a esta realidad política del país? Bueno, lo primero que debo decirte o decirles es que, como siempre, tú sabes que, y tú hablaste de mis orígenes militares, la formalidad juega un rol importante en la vida del militar. Y yo pienso también que debe formar parte de la vida del ciudadano. Entonces yo te quiero decir que ya mostré mi complacencia de estar aquí de nuevo, una vez más, pero también decirle que le mando un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio, primero a ustedes, después a la audiencia, y finalmente ese saludo también dominicanista tiene que ser pueblista. Pueblista porque, como tú has dicho, yo soy el presidente, el dirigente del movimiento Quinta República, pero además yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Que hay una discusión ahora con el problema técnica de la, ahí lo vi en los periódicos de hoy, de la doble militancia. Nosotros no tenemos ese problema porque no estamos reconocidos por la Junta Central Electoral y entonces nosotros estamos integrados a la Fuerza del Pueblo y yo pertenezco al organismo de dirección de la Fuerza del Pueblo, que es la dirección central. Bueno, aclarado esto, yo creo que la pregunta tuya viene muy a tono con una serie de situaciones. Lo primero que hay que, en el imaginario popular, la reelección y el continuismo es lo mismo. Pero son dos cosas diferentes en sus efectos. Regularmente el continuismo está avalado, no de forma criolla, sino internacionalmente, inclusive en los regímenes parlamentarios, está santiguado por lo que debe ser por la voluntad popular y lo que se hace es que la ley se acomoda a la voluntad popular o viceversa, ¿verdad? No vamos a entrar, ese es el pleito de la gallina y del huevo. La reelección entonces tiene otra connotación, pero tú pones el dedo en la llaga. En cuanto a las prohibiciones, los acondicionamientos de la reelección, yo creo que hay un libro muy interesante del licenciado Pedro Gil Iturbides que él habla sobre el problema de la alternabilidad, pero es el peso que tiene la misma y sus consecuencias y su conformación en sentido general en la historia dominicana. Y no solamente en la historia remota, que a veces parece un refugio
para desechar la actualidad. Yo creo, y lo estaba oyendo al doctor Julio César, tuve una conversación previa con él también, pero lo más importante que yo veo es que nosotros vemos cosas nuevas que no son nuevas. Y cuando yo digo que son viejas y que se repiten, por aquello de que la historia se repite, pero aquí se repiten los eventos y se repiten también las personas. Entonces, en un momento dado, por el curso de la historia, bueno, yo creo que se puede reelegir el que puede. El que puede, que es tu paso. Y el que puede tiene que estar avalado de una manera objetiva o subjetiva por los efectos del gobierno que se va a reelegir. Y va más allá de las intenciones, etc. Entonces, yo pienso que eso, que está normado por la ley, porque está normado por la ley, son, creo que, 2 elecciones y no más, y nunca más, ¿verdad? O sea que una cosa es legalmente. Ahora, objetivamente, debe ser lo que debe primar para la reelección es que esté avalado no por las buenas intenciones, sino por una obra de gobierno o viceversa que provoque la reelección. Y en ese sentido, entonces, por eso yo digo que tu pregunta no solamente tiene cocorícamo, como dice el chiste, sino que hay un detalle muy importante. Hoy, fíjense que no quiero ser historicista, no me he metido por ahí. Yo estoy hablando con la cotidianidad. Yo me llevo mucho con la matriz que me enseñaron, con la matriz militar. Yo me veo mucho de la concatenación de los acontecimientos. O sea, yo no tengo inteligencia privilegiada, porque se puede presuponer que como yo fui ministro de la Fuerza Armada y tuve una carrera militar dilatada, entonces puede ser, no, él sigue teniendo. No. Mi fuerte inteligencia son ustedes, los comunicadores. Yo lo que hago es que analizo la misma con la matriz que me enseñaron a mí, que era la apreciación de la situación, el proceso de la toma de decisión y la planificación. Entonces, mira, la noticia que yo le estoy diciendo ahora, para no darle más la cabulla, yo creo que es un llamado saludable. Es más, ni siquiera como pueblista o como parte interesada. Yo pienso que la Junta Central Electoral debe tener especial cuidado en cuidar el proceso. Porque ustedes me atribuyeron ahorita la condición de analista histórico. Y fíjate, yo creo que hay una tendencia, pudiéndoselo evitar a los problemas. El dominicano, fíjate que ahí en el libro que lo traje, habla de tropezar 2 veces con la misma piedra. Y yo pienso que eso es problemático, pero hay una tendencia cultural. Yo creo que en muchas ocasiones el dominicano, y eso implica también la reelección, que fíjate que no le he satanizado la reelección, debe reelegirse el que puede reelegirse, ¿verdad? Dentro del marco jurídico establecido. Sin embargo, al dominicano le encanta tropezar 2 veces con la misma piedra. Y le voy a explicar por qué, y tengo la impresión de que cuando no hay piedra en el camino, entonces la pone para tropezar. Y tú dirás, pero eso es absurdo, pero eso es aberrante, no. Es para acudir a ese dejo histórico del heroísmo, de las complicaciones, porque en el inconsciente colectivo del dominicano siguen galopando los caballos berrendos o los caudillos, ¿verdad? Entonces siempre necesitamos un coronel que se case con la historia y demás, y esas cosas, ¿verdad? Es el heroísmo que acecha ante la dificultad, la gran proeza. La proeza. Entonces, me refiero a eso con respecto al problema, porque también, además de lo que están los fantasmas de los eventos de un pasado indeseable e indeseado. Por ejemplo, hoy o ayer, no tengo claro, pero lo vi hoy, que la Junta reitera la prohibición de los mítines, de las vallas y de la campaña en este proceso, como establece la ley.
Pero hay un problema que hay que ver en la concatenación. Ya el gobierno del presidente Abinader había dicho hace unos meses que no se iba a permitir, pues en el caso que ustedes están hablando de la Contraloría, que no se iba a permitir el uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña política. Eso está muy bien, ¿verdad? Y a proceso hizo dos advertencias que a mí me parecieron correctas, pero ¿por qué hacerlo? Y lo digo porque con la prohibición, señores, ustedes han visto las vallas en la capital. Sí. Ustedes han visto las vallas. Ustedes han visto las vallas en el país entero, predominantemente del partido de gobierno. Y eso tiene razones también económicas, porque hay que averiguar con mi investigación cuánto cuesta una valla. ¿Y de dónde están sacando los recursos? Eso es otro camino. Pero yo te digo en contra de la prohibición. En este caso, entonces, para cuidar el proceso, yo pienso que hay que acudir a la frase de Duarte, sed justo lo primero. Entonces no puede haber ningún tipo de observación que muestre favoritismo, ¿verdad? ¿Me explico? Además, ¿cuáles son las...? Fíjate lo que dice la Junta. La Junta dice que para hacer la coerción, para que eso se cumpla, entonces, oigan bien, entonces van a retener a los partidos, los van a retener los fondos de la cosa, ¿verdad? En este caso, por ese dejo histórico que decía, todo el mundo ha hablado, y yo pienso que hasta el PRD habló mucho del abuso y abuso de los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el llamado es a proteger el proceso, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan la vieja tendencia de opinión, claro que la recuerdan, en todos los procesos electorales, el dominicano habla del pataleo, como ese proceso que es sumamente agradable, desagradable, muy folclórico, que pasa en la campaña electoral. La mayoría hubiesen podido evitar, previéndolos. ¿Me explico? Pero para preverlo, entonces, hay que espantar cualquier fantasma de favoritismo con el oficialismo cuando hay caso de reelección. Porque yo podría pensar también que esas restricciones, ¿tú sabes a qué se deben? Básicamente, podría pensarlo, no lo estoy asegurando, por el éxito que están teniendo continuamente en todas las localidades del país en las que yo he ido, la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que es casi incontenible. ¿Me explico? Que es casi incontenible en todas las juramentaciones, en las marchas que se producen espontáneas, porque no que se planifican tampoco. No es que se planifican, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado. Como a mí me enseñaron en la vida militar, se manda, y el partido está en el gobierno, se manda con el ejemplo. Esa es la mejor forma de mandar, dándole ejemplo. Pero no aquello de que, sí, yo sí, pero tú no. Fíjate que hay que observar en ese detalle algo importante. Y ese es uno de los problemas de la reelección, no solamente el uso y abuso de los recursos del Estado, como se ha argumentado tantas veces. ¿Tú sabes cuál es el otro problema que hay? Que básicamente en la propaganda, que los presidentes que se van a reelegir, aunque el presidente Abinader no ha dicho que se va a reelegir, hacen esa propaganda de forma directa y camuflajeada. Porque, por ejemplo, cuando el presidente va a inaugurar cualquier cosa, que se han inaugurado poco, ¿verdad? Realmente. Pero cuando el presidente va a cualquier acto propio de su investidura, de su ejercicio, entonces ahí vienen los asomos. Los asomos no, las manifestaciones reeleccionistas. ¿Me explico? Entonces, el llamado es que hay que ser cuidadoso. Cuidadoso. La Junta Central Electoral, por su esencia y naturaleza. Mira, otra denuncia, yo no sé si ustedes la vieron, importante, que la hace mi partido, que la hace la Fuerza del Pueblo. ¿Sabes lo que está diciendo? Y te voy a decir las implicaciones también. Que hay una avería en el sistema de Internet de la Junta. ¿Verdad? ¿Y por qué eso es grave? Y se debe explicar y se debe ponerle coto. ¿Tú sabes por qué?
Porque el que conoce el sistema de inscripción de los partidos, ¿verdad? El Internet juega una parte esencial. El mismo gobierno, el partido de gobierno, corrijo, ha dicho que cuando se presentó el mamotreto ese de los 3 millones y pico de inscritos, que dice el gobierno, dice el partido de gobierno, que lo hackearon. Sí. O sea, no sé si me explico. Un padrón de 3 millones y pico. Y claro, no. Pero allá está usted está anotado en ese padrón. Te tuvo también, te tuvo. Bueno, óyeme, no, yo no me he buscado, porque fíjese, por lo absurdo, porque había que evocar a Balaguer cuando Balaguer decía, si las matemáticas no se equivocan, eso es absurdo, señores, y contradictorio, ¿verdad? Entonces, no, pero no solamente que aparezca yo, ahí han aparecido gente que en la lógica natural, sin tener militar, usted sabe que no es así, y lo han denunciado y se ha denunciado. Entonces yo lo que te digo a ti es que yo que conozco el sistema de inscripción, lo que se está haciendo, que es el problema, es el verdadero problema, cuando usted, fíjate, ¿en qué mes estamos? En el mes de agosto, en el mes de la restauración de la República. Pero tú sabes una cosa, en la fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández ha dicho cuál es el proyecto, la intención, la decisión de llevar el padrón, ¿verdad? De los 2 millones que se está trabajando. Ese es lo principal. Ajá, y entonces ahora, el Internet básico en eso, entonces ahora resulta que se dañó el Internet. Después que ya los señores del PRM han llevado el padrón de los famosos 3 millones y pico de cosas. Bueno, líder, ¿qué le parece a José Tomás? Bueno, hazle la pregunta porque vamos a una breve pausa y así cuando retornemos ya te la puedes responder con amplitud. Sí, quisiera tener la valoración del general José Miguel Soto Jiménez sobre el contexto político actual y la situación económica. Si hay una situación favorable para que el presidente Luis Abinader se postule nuevamente buscando un segundo mandato para el 2024. Entonces usted me responde después de la pausa. Sí, claro. Ahora pausa. Gracias, amigas y amigos, por el privilegio de continuar con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, y ustedes, que son los mejores, continúan con nosotros desde sus hogares. Hoy tenemos, señores, un plato fuerte, fino, duro. Al general Soto Jiménez, intelectual, guardia, político, analista. José Tomás, tú tiraste una pregunta fuerte, general, pues general no es de lo que corre, ¿no? Sí, antes de la pausa le preguntaba al general Soto Jiménez si él entiende que están dadas las condiciones para que el presidente Luis Abinader se presente como candidato a la repostulación para el 2024. La mayoría de los analistas establecen que para que un presidente logre la reelección tiene que haber en ese país estabilidad económica, crecimiento económico, estabilidad, seguridad sobre todas las cosas. Y quisiera saber si esos elementos están reunidos en este momento para que el presidente Luis Abinader se presente a la repostulación y si realmente tiene los números que le dan las últimas encuestas, más de un 50%. Yo te voy a responder la pregunta con esas mismas encuestas, por las contradicciones de esas mismas encuestas. Pero creo que es un 70% en una de esas, o sea, la encuesta que todos conocen, que ni siquiera voy a mencionar para no hacerle propaganda. Señores, le da un 70% de preocupación y condena a la población por el alto costo de la vida, y le da un 64% por el problema de la seguridad ciudadana. O sea, 64% de rechazo. De rechazo. A ese problema. O preocupación por... Claro. Y así, pero mira, la contradicción también existe en la propia, que es el otro punto que yo mencionaba, que habla del asunto de la transparencia, de la claridad. Óyeme, de lo que dice diariamente, ¿cómo tú le vas a decir a la sociedad dominicana que la delincuencia bajó? Y exactamente el día que
que hacen ese anuncio con cierta pompa, entonces matan 4 en Ocoa. Una matanza en Ocoa. Y al otro día matan 2 en San Pedro de Macorís. Y al otro día aparece la niña. Bueno, y la secuencia es diaria. Y eso que yo pienso en ese aspecto, yo pienso 2 cosas. La Policía Nacional es efectiva reprimiendo el delito. El problema está en el sistema de seguridad pública, en prevenirlo y disuadirlo. Entonces dile a la gente que se ha privado de salir a la calle, a la gente. Porque hay algunos que dicen que el pueblo es un término que es una abstracción. Dile a la gente, o dime tú mismo, si tus hijos o yo o cualquiera no siente inquietud, como aquel anuncio, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? ¿Verdad? Hay una preocupación en la población. Tú no le puedes decir a la población que eso no existe. Tú no le puedes decir a la población, no a los partidos, tú no le puedes decir a la población que la canasta familiar no está alta. Es más, ni le digas las razones, porque ese no es el problema. Tú no le puedes decir a la nación que no hay apagones, que no han retornado los apagones. Tú no le puedes decir a la población, como dicen las encuestas dicen que de un 3 a un 4% el problema haitiano. ¿Tú crees que eso es verdad? Vamos a salir de aquí, párate ahí en esta emisora, para que tú veas la procesión de haitianos ilegales cruzando rumbo a su trabajo. ¿Tú crees que esa es una queja de un 4%? Dile que ese problema no existe. ¿Será ese? Entonces, para ser taxativo con tu respuesta, yo no creo que no hay ninguna condición, pero no es conveniente decirlo políticamente. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me enseñaron en las escuelas militares, y eso aplica, que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. No lo interrumpa. Entonces, si el presidente Abinader, que no lo ha dicho, o sus partidarios quieren llevarlo a la fuerza del pueblo, les es indiferente. Porque había que pensar, eso lo digo yo, había que pensar, ¿y si a la fuerza del pueblo y a la oposición le conviene que sea él el candidato? Por todo eso que yo te estoy diciendo. Entonces tendríamos que atraernos a la buena intención del presidente. Yo no dudo que el presidente sea un hombre bien intencionado. Yo creo que es un hombre bien intencionado. Pero como dice el campesino dominicano, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Me explico? Está bueno. O sea que no podemos caer, porque eso traer el pasado, en la vieja lucha de que si va o no va. Óyeme, si él considera que debe ir, que vaya. El presidente debe ir para sus intereses, para los intereses creados de sus funcionarios, de sus partidarios. Que vaya, ¿verdad? Entonces yo lo que sí te aseguro, y es más que una profesión de fe, que la fuerza del pueblo y el presidente Fernández, sea él o no sea, va a derrotar esa opción. Porque como tú sustraes de la realidad, ¿cómo tú lo sustraes el PRM de su gobierno? Es un deber del PRM defender su gobierno. Ahora, ¿cómo tú lo atraes eso? Que el presidente decida no ir, ¿verdad? Crea un problema político importante en ese partido para constituir una nueva. Pero eso es un problema del PRM. Ese es uno de los tantos problemas. Yo pienso que él va a ir. O sea, tú aferrarte a la idea. Pero lo importante es que vaya o no vaya el presidente. Fíjate que no puedo ser negativo, sino proactivo, ¿verdad? La fuerza del pueblo va a ganar las elecciones. Va a ganar las elecciones. Y se está produciendo lo que se quiere satanizar de forma importante, es la convergencia. Se está produciendo una convergencia que no tiene que ver ni siquiera con los acuerdos formales. ¿Me entiendes? Ya hay un grupo de partidos, ¿verdad?, que ha apoyado al presidente Fernández y a su candidatura, como es normal. Pero yo te voy a decirte una cosa, eso se está produciendo a nivel nacional. Muchas veces, a despecho de la dirigencia de los partidos, se está produciendo, solamente hay que ir. Que por cierto, déjame decirte, interesante, estamos hablando de campañas, de precampañas, etc. La fuerza del pueblo ahora y el presidente Fernández está entrando en una etapa interesante. Yo te estoy diciendo, porque yo asisto a la mayoría de las actividades
de la Fuerza del Pueblo en la capital y en el interior del país. Y fíjate qué interesante, para que tú veas, porque hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, a despecho de muchos partidos y de lo que se ha dicho, en la Fuerza del Pueblo los organismos funcionan. Claro. Por una vieja tradición, ¿verdad? Como dice el mismo presidente, que nació en el viejo partido. Fíjense, los organismos funcionan. Entonces, tú sabes lo que hay que observar. Lo que hay que observar en todo eso. Lo que yo te he dicho que se ha entrado. Se está, en vez de hablar y discursiar, se está oyendo a la comunidad. A la comunidad no se produce, a la localidad, a la gente. ¿Tú sabes para qué? Y ahí no hay demagogia posible. Te lo digo de la demagogia porque ese es ha sido por todo este tiempo transcurrido, de los tiempos sin historia, como dice un poeta cubano, para oír los problemas de la comunidad. ¿Tú me entiendes? General. Para oír los problemas de la comunidad, de los productores, de los comunitarios, para oír los problemas de cada... Porque tú sabes cuál era el sistema de antes de los famosos programas de gobierno. Que un grupo de técnicos, casi siempre, paradójicamente, los mismos, muy calificados, hacían los mismos programas de gobierno para todos los partidos, por eso se parecían tanto, pero a veces a despecho de los grandes problemas de la comunidad. ¿Me entiendes? De la comunidad, lo que está pasando a la gente en ese momento. Y en eso se está produciendo. ¿Tú crees que simplemente es así juramentarse? No, y los mismos eslogan. No. Doctor, por ahí que voy, ya Sí. que estamos casi en el cierre. Sí. Doctor, usted como intelectual, como historiador, yo digo que usted es el Sun Sun dominicano, porque el que lee gracias. el libro suyo, el Estrategicón, Sí. puede entender incluso más a Sun Sun. Ahora bien, pero desde el punto de vista más antropológico, desde, digamos, una visión etológica, Sí. de etología, ¿no? De comportamiento, del conglomerado PRM, que es descendiente de PRD, que tienen una forma de comportamiento muy propio. Si se quiere, se pudiera hablar incluso desde una perspectiva filogenética, de cómo ellos se matan entre ellos mismos. Ahí hay unos elementos de división muy profundos. Y por otro lado, la coyuntura en la que ellos llegan al poder. Sí. Su visión, ¿usted cree? Porque si usted analiza desde Juan Bosch, Guzmán, cómo ha sido el revivir muertos, como revivieron a Balaguer en un momento dado. Mira, tú haces la pregunta, pero tú la has respondido. Y sobre todo por ese rumbo que tú vas. Mira, tú mencionaste ahí los afluentes directos de esos partidos. Yo creo que tienen el mismo afluente. Mira por qué. Haciendo esa comparación o hurgando en la naturaleza, y tú lo has dicho bien, sociológica y antropológica. Fíjate, yo creo que el Partido Azul del siglo XIX, que es el Partido Restaurador, de ahí emanan todas las famosas corrientes liberales y progresistas de la actualidad. Pero si tú aterrizas eso, tú vas a ver lo que tú también dijiste, por eso tengo que arrepentirte. ¿Cuál es el problema? Que el PRD y todos sus derivados, sus derivaciones, el PLD y todas sus derivaciones, y óyeme, el único que no se desprende es el Partido Reformista de ahí. Ahora, ¿por qué se parecen? ¿Por qué se parecen en sus contradicciones, en sus virtudes, en sus vicios permanentes que se repiten? El dominicano, no solamente el dominicano dice, esto se repite, pero ¿por qué se repite? Inclusive mucho en sus personajes. ¿Por qué? Simplemente una respuesta sociológica. Es que tienen la misma base de sustentación social que el profesor Bosch llamó la baja pequeña burguesía, alta,
mediana y muy pobre, ¿verdad? Tienen la misma, porque es magia, es un signo histórico que se deriva de nuestra fe y nuestra esperanza, no es un problema que viene de que tienen la misma base, esos partidos hasta hoy tienen la misma base de sustentación social. Esa baja pequeña burguesía, yo te hablé de la clase media, pero yo no te estoy hablando de lo que es de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre de la que hablaba. Esa es la base de sustentación social de esos partidos y eso agrupa el 70% de lo que Leonel Fernández llamó una vez el país grandote, ¿verdad? Pero la gente se le olvida. Mira, realmente, los muy ricos, ¿qué hacen el día de las elecciones? Ni siquiera votan. Muchos de ellos ni siquiera están en el país. Que debiera haber una legislación, como hay en otros países de Sudamérica, donde el voto es obligatorio. Sí. Es obligatorio. Bueno, y es sancionado, por lo menos en la burocracia se sanciona. Pero entonces, fíjate, esa baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre, que fue la base de sustentación social, no solamente del Partido Azul, sino de los restauradores, sí, de la gloria de la República. Y todo eso se refleja, esos problemas que vemos de sus derivaciones. ¿Tú sabes por qué? Por lo que habla el profesor Bosch también, sí, de que no se pudo concretizar. Ese es el fracaso del Partido Azul. Y sigue siendo ya con otros matices el fracaso de los actuales partidos, porque fracasaron en la construcción, en esa época, de un Estado burgués en la República Dominicana, ¿verdad? Y entonces tiene esos problemas. Se dan esas contradicciones, esos pleitos permanentes, sobre todo en la lucha por las precandidaturas, de donde vienen. Fíjate que en la política hay un problema serio, una continua, incluye, donde, fíjate, los que han sido grandes amigos en la política, terminan siendo grandes enemigos. ¿Verdad? Y ahí está la razón. Ahí está la razón. Uno nunca termina con Soto Jiménez porque es que es un arsenal que tiene de informaciones. Su capacidad, la manera preclara como aborda los temas y también la multiplicidad de temas que puede abordar. Es imposible tocarlo en una entrevista de media hora. O sea que debemos tenerlo como un ente de consulta permanente para entender mejor los procesos históricos, sociales y políticos que estamos viviendo en esta época. Y yo no me pongo bravo. No, yo vengo cuantas veces me invitan, porque debo confesarles, sin tratar de hacerles un despliegue de cortesía interesada, que me siento muy bien en el mismo por el tipo de articulación que ustedes hacen de las ideas, ¿verdad? Y de eso se trata. Qué bueno. Muchas gracias. General Soto Jiménez, político, intelectual, guardia bien formado, caramba, un hombre que confronta y ve la realidad desde perspectivas muy objetivas. Señores, ustedes que son los mejores, continúan con el mejor y vamos a hacer conexión inmediata con nuestra periodista Vanessa Valdés, que frente al tema del llamado que han hecho el Colegio Médico, está por allá. Adelante, Vanessa, ¿qué nos tiene? Cuéntanos. Saludos, gracias. Nos encontramos en esta mañana en el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde le vamos a estar dando seguimiento si el paro por 48 horas de labores del servicio médico se están llevando a cabo aquí en este centro hospitalario. A mi lado me encuentro con un paciente donde él nos estará informando si están atendiendo de forma normal allá adentro o lo han acatado este paro de labores que emitió el Colegio Médico Dominicano. Buenos días, su nombre, caballero. Ramón Fernández. Ramón, cuénteme, ¿cómo se movilizan ahí dentro las labores? Bueno, ahí yo veo que están como tomando las citas, tú ves, pero yo no vi como el movimiento de que los médicos están atendiendo a nadie, tú ves. Solamente cuanto a esto, el laboratorio, sí. ¿En su caso lo van a atender y le van a hacer la sonografía? No, ya me atendí. ¿Lo atendieron? Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir colaborando aquí este tipo de información. Hola, dama, buen día.
¿Cómo está usted, dama? Bien, gracias al Señor. Mire, una preguntita. Yo quisiera saber si le están atendiendo, porque hay un paro del Colegio Médico Dominicano y queremos saber si los médicos y demás están... Yo estoy llegando ahora. Ah, usted está llegando ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, madre. Bueno, como pueden ver en pantalla, ahí dentro de este centro hospitalario, aparentemente hay mucho flujo de personas. Nosotros vamos a tratar de ver. Madre, buenos días, ¿cómo está usted? Una preguntita, ¿le están atendiendo o están acatando el llamado paro? Y que hay un paro, ¿eh? ¿Hay paro? Sí. Muy bien. Padre, buenos días, una preguntita, ¿lo están atendiendo o acataron el paro? Lo paran, no me atendieron hoy. Yo tenía cita para hoy, pero tengo cita para el 14, me la pusieron. ¿Cuál es el nombre suyo? Juan Bodré. Muy bien, don Juan. Buenos días, caballero. Una preguntita breve. ¿Lo están atendiendo o acataron el paro del Colegio Médico? No, todavía. ¿No lo atendieron? Todavía. El día 16. En 10 días le pusieron la cita. Sí. ¿Y qué tiempo tenía usted, mi caballero, para que le pudieran otorgar esta cita? Ahora la pierde y se la ponen en 10 días más. 2 meses tenía, 2 meses. Sí. ¿Y cómo usted califica esta situación? Ajá, bueno, ¿sabes? Yo sabía, ¿tú ves? ¿De dónde viene usted, mi caballero? El Tamarindo. El Tamarindo. Sí. Repítame su nombre. Juan Simón Tavera. Muchísimas gracias, don Juan Simón. Bueno, señores, ahí estuvieron escuchando pues las reacciones, los informes que han emitido pues los pacientes que vienen a este centro hospitalario, el Hospital Francisco Moscoso Puello. Como pueden entender, muchos de ellos han expresado que no lo atendieron porque en este centro hospitalario acataron el paro del Colegio Médico Dominicano, que está dispuesto para todos los servicios de salud, incluyendo los odontológicos. Este paro culminará mañana, pues, es decir, que a partir, por así decir, de sábado, domingo, lunes, comenzarán nuevamente los médicos a trabajar de forma normal. Les recordamos a la audiencia que tanto como en centro público y privado se va a llevar a cabo este tipo de paro y que los galenos no estarán recibiendo ningún tipo de seguro médico. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Valdés por tus reportes, señores, y ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, han estado hoy con Matutino Su Mundo. Continúen con la producción, la parrilla más moderna y más comprometida de televisión alguna, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás. Gracias a ustedes, amables televidentes, por la amabilidad de su sintonía. Nos encontramos mañana otra vez a las 7 de la mañana en el Matutino Su Mundo.